El aire de la noche era denso, pesado como un abrigo de lana mojada. A mis 68 años, uno aprende a leer el silencio, a distinguir sus matices. Y aquella noche, el silencio gritaba. Vivía solo en las afueras de Toluca, en una casa que había sido de mis padres, un cascarón lleno de ecos y muebles cubiertos con sábanas blancas, que parecían fantasmas dormidos. Hacía años que mi única compañía era el murmullo del viento entre los pinos y el crujido ocasional de la madera vieja. Nunca me casé, nunca tuve hijos. La vida, o quizás mis propias decisiones, me habían llevado por un sendero de soledad que, con el tiempo, había aprendido a llamar paz. Pero la paz es un cristal frágil, y esa noche estaba a punto de hacerse añicos. Regresaba de una cena con viejos colegas de la fábrica, un ritual anual que me resultaba más melancólico que alegre. Las mismas historias, las mismas caras surcadas por un tiempo que se nos había escapado de las manos. Conducía mi viejo Ford Galaxy, un armatoste de metal y recuerdos que se negaba a morir, igual que yo. Las luces de la carretera eran intermitentes, como parpadeos de un gigante cansado. Al entrar en el camino de terracería que llevaba a mi casa, la oscuridad se volvió casi total, apenas rota por el haz de mis faros. Estacioné el coche en la cochera abierta, un cobertizo de lámina que rechinaba con cada ráfaga de viento. El motor tosió un par de veces antes de callar, y entonces lo escuché por primera vez. Fue un sonido bajo, casi imperceptible, ahogado por el metal. Pensé que era el motor enfriándose. Un quejido mecánico, nada más. Tomé mi portafolio del asiento del copiloto y salí. El frío me caló los huesos. Mientras buscaba las llaves en el bolsillo de mi saco, el sonido volvió. Más claro esta vez. Una voz pequeña, infantil. «Papá», me quedé helado, con la mano suspendida en el aire. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco y doloroso en el pecho. Miré a mi alrededor. La noche era un pozo de tinta. No había nadie. Las casas de los vecinos más cercanos estaban a cientos de metros, separadas por parcelas de milpa seca. Debía ser el viento, me dije. Una mala pasada de mis oídos cansados como el resto de mi cuerpo. Pero la voz era inconfundible. Tenía esa claridad temblorosa de un niño asustado. «Papá, abre». Esta vez fue un grito, un lamento que atravesó el silencio y se me clavó en el alma. Provenía del coche. Sin duda alguna, venía de la parte trasera, de la cajuela. Un escalofrío me recorrió la espalda, una serpiente de hielo que me erizó la piel. Me acerqué despacio, con el corazón martillándome en los oídos. ¿Cómo era posible? ¿En qué momento? Repasé la noche en mi mente. La cena, la despedida, el camino a casa. No me había detenido en ningún sitio. Nadie se había acercado a mi coche. La idea era tan absurda, tan demencial, que una parte de mí se resistía a creerla. Era imposible. Y sin embargo, la voz estaba ahí, resonando en mi cabeza. Me pegué a la lámina fría de la cajuela, conteniendo la respiración. El silencio regresó, más tenso que antes. Esperé 1, 2, 3 minutos, que se sintieron como una eternidad. Nada. Empezaba a convencerme de que lo había imaginado, de que el vino de la cena y la soledad me estaban jugando una broma macabra. Quizás era hora de visitar al médico, de aceptar que la vejez no solo arruga la piel, sino también la mente. Estaba a punto de darme la vuelta y entrar en la casa, de encerrarme y olvidar aquel episodio de locura, cuando la voz volvió a sonar, esta vez un susurro quejoso, lleno de lágrimas. «Tengo miedo, papá. ¿Por qué no me abres?» Y luego, un golpeteo suave, rítmico, desde adentro. Toc, toc, toc. Las manitas de un niño golpeando el metal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El pánico, un animal salvaje y primitivo, se apoderó de mí. Yo nunca tuve hijos. La frase retumbaba en mi cráneo como un eco en una catedral vacía. Era una verdad tan fundamental en mi vida como mi propio nombre. Era Roberto Garza, el hombre solitario, el que se quedó a cuidar de sus padres hasta que murieron, el que nunca formó una familia propia. ¿Quién estaba en mi coche? ¿Y por qué me llamaba papá? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más aterradora que la anterior. ¿Era una trampa? ¿Un secuestro? ¿Me estaban esperando para asaltarme, para matarme? Pero,
¿Quién usaría a un niño para una cosa así? La crueldad de la idea me revolvió el estómago. Mi primer impulso fue correr, llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Que hay un niño fantasma en la cajuela de mi coche? Me tomarían por un viejo loco, un borracho. Necesitaba pruebas, necesitaba saber qué era real y qué no. La responsabilidad, un peso que siempre había cargado con gusto, se impuso al miedo. Si había un niño ahí dentro, no podía abandonarlo. No importaba cómo hubiera llegado. Un niño estaba sufriendo, y yo era el único que podía ayudarlo. Las llaves temblaban en mi mano, un manojo de metal que tintineaba con mi propio terror. La llave de la cajuela era la misma que la del encendido. La separé del resto con dedos torpes. Cada paso hacia la cerradura era una batalla contra mis instintos, que me gritaban que huyera. El metal de la llave raspó contra la cerradura, un sonido estridente en la noche silenciosa. Giré la llave. El mecanismo hizo un clac que sonó como un disparo. Por un instante, todo quedó en suspenso. El golpeteo cesó. La voz cayó. Solo se oía mi propia respiración, agitada y superficial. Tomé una bocanada de aire, preparándome para lo peor. Podía encontrar cualquier cosa al levantar esa tapa. La imagen de un niño, pálido y asustado, me partía el corazón, pero también cabían otras posibilidades, más oscuras y siniestras. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, levanté la pesada tapa de la cajuela. Se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas, revelando la oscuridad de su interior. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron un segundo en enfocar. La débil luz de un foco lejano en la calle se derramó sobre el contenido. La cajuela estaba vacía, o casi. No había ningún niño, no había nadie, solo mi caja de herramientas, una llanta de refacción y una vieja cobija que usaba para las emergencias. El alivio fue tan inmenso que sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el coche, jadeando, con el sudor frío perlado en mi frente. Lo había imaginado. Todo había sido una alucinación, un sueño febril producto del cansancio y la soledad. Me reí, una risa nerviosa y sin alegría que se perdió en la noche. «Roberto, te estás volviendo loco», me dije en voz alta. Pero entonces, mi mirada se posó en un objeto que no debería estar allí. En una esquina, junto a la llanta, había una pequeña caja de madera, una caja de música. Era vieja, con la laca desgastada y las esquinas redondeadas por el tiempo. La reconocí al instante. El corazón se me detuvo, y luego empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de guerra anunciando la llegada de un dolor antiguo. Era la caja de música que le había regalado a Elena, mi primer y único amor, hacía más de 40 años. La había comprado en un viaje a Guanajuato, en una tienda de antigüedades, con el dinero que había ahorrado durante meses. Tenía una bailarina de porcelana en la tapa y tocaba una melodía que era nuestra, una canción que solo nosotros entendíamos. La última vez que la había visto fue el día del accidente, el día que Elena murió. Y ahora estaba aquí, en la cajuela de mi coche. La tomé en mis manos. Estaba fría, pero sentí una extraña energía emanando de ella, un calor fantasmal. La abrí con dedos temblorosos. La bailarina estaba rota. Su pequeña cabeza de porcelana yacía junto a su cuerpo inmóvil. Y en el compartimento forrado de terciopelo rojo, donde antes había guardado un mechón de su cabello, ahora había una sola cosa. Una pequeña fotografía, doblada y amarillenta. La desdoblé con cuidado. Era una ecografía, la imagen borrosa de un feto, de una vida que nunca llegó a ser, y en la parte de atrás, con la caligrafía elegante y familiar de Elena, había unas pocas palabras escritas. Para Roberto, el mejor papá del mundo. Te esperamos. El aire se me escapó de los pulmones. Caí de rodillas sobre la tierra fría, con la caja de música en una mano y la ecografía en la otra. El mundo se desvaneció. El viento, los pinos, la casa, todo desapareció. Solo quedaba el eco de esa voz infantil, esa voz que me había llamado desde la oscuridad. Papá, abre. Y comprendí. No era una alucinación, no era una trampa. Era un mensaje del pasado, un secreto que Elena se había llevado a la tumba. Yo iba a ser padre, y nunca lo supe. La soledad que había definido mi vida no era una elección,
Era una condena basada en una mentira, en una verdad que me había sido negada. El niño de la cajuela era mi hijo, el hijo que nunca conocí, el que me llamaba desde un lugar más allá de la muerte, pidiéndome que abriera no la cajuela de un coche, sino la puerta cerrada de mi memoria, la tumba sellada de mi corazón. Y mientras las lágrimas calientes y amargas empezaban a rodar por mis mejillas por primera vez en 40 años, supe que mi vida, la que creía conocer, había terminado esa noche, y que una nueva, una llena de fantasmas y preguntas, no había hecho más que empezar. La noche ya no solo era oscura, estaba llena de susurros, y todos decían mi nombre. El impacto de la revelación me dejó paralizado, arrodillado en el polvo frío de la cochera. El mundo que conocía se había fracturado, revelando un abismo de lo que pudo haber sido. La ecografía temblaba en mi mano, un frágil fantasma de papel. 40 años. 40 años viviendo una media verdad, cargando un duelo incompleto. Siempre había llorado a Elena, a la mujer que amaba, pero ahora descubría que también había perdido a un hijo que ni siquiera sabía que existía. El dolor era una ola negra que me arrastraba hacia el fondo, robándome el aire. La voz del niño ya no me parecía aterradora, sino infinitamente triste. Era el eco de una vida no vivida, un llamado desde el olvido. Me quedé allí, no sé por cuánto tiempo, con la caja de música y la foto como únicos anclajes a una realidad que se deshacía. El frío de la noche se metía en mis huesos, pero no lo sentía. Un frío más profundo, el de la ausencia, me había congelado por dentro. Finalmente, con un esfuerzo monumental, me puse de pie. Mis rodillas crujieron en protesta. Guardé la ecografía y la caja de música en el bolsillo interior de mi saco, junto a mi corazón. Se sentían como un peso y, a la vez, como una brasa. Entré en la casa como un autómata. No encendí las luces. La oscuridad me resultaba familiar, un consuelo. Me serví un vaso de tequila, algo que no hacía en años. Mis manos aún temblaban. El líquido ambarino quemó mi garganta, pero no logró apagar el fuego que sentía en el pecho. Me senté en el viejo sillón de mi padre, el cuero gastado y agrietado como mi propia piel. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de imágenes y sonidos. El rostro de Elena, su risa, el brillo de sus ojos cuando me miraba. Recordé el último día, la forma en que me había dicho que tenía una sorpresa para mí, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo había pensado que se refería a que por fin había convencido a su padre de nuestra boda. Su familia, adinerada y de abolengo, nunca me había visto con buenos ojos. Yo era solo un mecánico, un hombre de manos sucias y pocas palabras. Para ellos, no era suficiente para su hija, que vestía con la discreta elegancia de quienes no necesitan presumir, con bolsos de piel fina que yo no sabía si eran Chanel o de algún artesano local, pero que en ella lucían como realeza. Habíamos planeado una vida juntos, una vida sencilla, lejos de las presiones de su mundo. Íbamos a comprar una pequeña parcela y construir nuestra propia casa. Una vida que fue borrada en un instante, en una curva traicionera, y un camión que perdió los frenos. La sorpresa. La sorpresa era nuestro hijo. Elena no había llegado a dármela. Se llevó el secreto con ella. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Tenía miedo? ¿Miedo de la reacción de su familia? ¿O quizás de la mía? No, eso no podía ser. Ella sabía cuánto la amaba, cuánto anhelaba formar una familia con ella. La duda era un veneno que se extendía por mis venas. ¿Y su familia? ¿Lo sabían? ¿Su padre, ese hombre severo y de mirada glacial que me culpó de la muerte de su hija, sabía que también había perdido a un nieto? La posibilidad me heló la sangre. Si lo sabían, y me lo ocultaron, su crueldad era inimaginable. Me habían dejado vivir medio muerto, ignorante de la verdadera magnitud de mi pérdida. Me habían robado no solo mi futuro, sino también mi pasado. El tequila no me trajo el olvido, sino una claridad dolorosa. La voz en la cajuela, la caja de música, la ecografía, no eran una casualidad, eran una señal. Después de 40 años de silencio, algo o alguien quería que yo supiera la verdad. No podía ser una coincidencia que la caja apareciera justo ahora. Yo la había buscado entre los escombros del coche de Elena después del accidente.
La policía me dijo que no había nada de valor, que todo se había perdido o quemado. Pero no era cierto. Estaba aquí. ¿Cómo? La pregunta me atormentaba. ¿Alguien la había puesto en mi coche esa noche? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿O había algo más en juego? ¿Algo que mi mente racional se negaba a aceptar? Me levanté y empecé a caminar por la casa, de una habitación a otra, como un león enjaulado. Los recuerdos me asaltaban en cada rincón. En la cocina, recordé a Elena intentando enseñarme a hacer pan, riéndose de cómo terminaba siempre cubierto de harina. En el pequeño jardín trasero, vi su sombra cuidando las rosas que tanto amaba. Cada objeto, cada sombra, me hablaba de ella, de nosotros, de la vida que nos fue arrebatada. Y ahora, a esos recuerdos, se sumaba la imagen de un niño sin rostro, un hijo que jugaba en un jardín que nunca existió. La idea de la injusticia me consumía, no la justicia de los hombres. Esa nunca me había interesado, sino una justicia cósmica, un equilibrio roto. Mi vida se había construido sobre una ausencia, y ahora esa ausencia tenía nombre y forma. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que este secreto volviera a ser enterrado. Se lo debía a Elena, y se lo debía a mi hijo. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía empezar a buscarlas: en el pasado. Tenía que volver a San Miguel, el pueblo donde Elena y yo crecimos, el lugar que abandoné después de su muerte porque cada calle y cada piedra me recordaban a ella. No había vuelto en 40 años. No sabía qué encontraría allí. Quizás solo fantasmas y viejas heridas. Pero el miedo a la verdad era menor que el dolor de la ignorancia. Necesitaba saber. La decisión me dio un propósito, una dirección en medio del caos. Me sentí como un hombre que ha estado perdido en el desierto, y de repente ve una estrella en el horizonte. No sabía si me llevaría a un oasis o a un espejismo, pero tenía que seguirla. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en el porche, viendo cómo la oscuridad daba paso a la luz gris del amanecer. El mundo parecía el mismo, pero para mí, todo había cambiado. El canto de los pájaros sonaba diferente, el aire se sentía más denso. Yo era un hombre distinto al que había regresado a casa la noche anterior. Era un hombre con un fantasma a cuestas, un padre sin hijo, un detective de su propia vida. A la mañana siguiente preparé una pequeña maleta, ropa, algo de dinero y la caja de música, que envolví con cuidado en una camisa. Antes de salir me detuve frente al viejo espejo del pasillo. El hombre que me devolvía la mirada tenía el pelo blanco, la cara surcada de arrugas y los ojos cansados. Pero había algo nuevo en ellos, una chispa, una determinación que no había sentido en décadas. «Voy a encontrarte, hijo», susurré a mi reflejo, «y voy a saber qué pasó». Cerré la puerta de la casa, dejando atrás la vida que conocía. Al subir al Galaxy, mi mirada se desvió instintivamente hacia la cajuela. Estaba cerrada, silenciosa, pero yo sabía que no estaba vacía. Llevaba conmigo el peso de un secreto y la voz de un niño que me llamaba desde el otro lado del tiempo. Arranqué el motor y puse rumbo al sur hacia San Miguel, hacia la verdad. El camino sería largo y doloroso, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Tenía una misión, y la cumpliría, costara lo que costara. El viaje a San Miguel fue un peregrinaje a través del tiempo. Cada kilómetro que avanzaba, retrocedía un año en mi memoria. Los paisajes áridos del Estado de México dieron paso a los campos verdes y las colinas suaves del Bajío. El viejo Galaxy devoraba la carretera, su motor un ronroneo constante que me acompañaba en mis pensamientos. Conducía con las ventanillas bajadas, dejando que el aire me golpeara la cara, como si quisiera borrar las telarañas de mi mente. En el asiento del copiloto, la caja de música envuelta en la camisa era una presencia silenciosa. De vez en cuando, mi mano se desviaba del volante para tocarla, para asegurarme de que era real, de que la noche anterior no había sido una pesadilla. Llegué a San Miguel al atardecer. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel, con su icónica fachada neogótica rosada, repicaban llamando a la oración. El pueblo había cambiado, y a la vez, seguía siendo el mismo. Las calles empedradas, los colores vivos de las casonas coloniales, el aroma a pan recién horneado y a tierra mojada.
Pero ahora había más turistas, tiendas de artesanías de lujo y restaurantes con menús en inglés. Vi a una pareja de extranjeros elegantemente vestidos salir de un restaurante en la plaza principal, uno de esos lugares caros en los que Elena y yo solo podíamos soñar con entrar. Se subieron a un BMW último modelo que contrastaba con la rusticidad del entorno. Sentí una punzada de extrañeza, como si estuviera viendo mi pasado a través de un cristal deformado. Decidí no hospedarme en un hotel. No quería sentirme como un turista en mi propia historia. Conduje hasta las afueras del pueblo, a la casa donde vivía doña Elvira, la que había sido la nana de Elena. Era una mujer sabia y de corazón grande, que siempre me había tratado con cariño, a pesar de la desaprobación de los padres de Elena. Si alguien sabía algo, era ella. Su casa seguía allí, una casita humilde con un jardín lleno de geranios y bugambillas. Toqué la puerta con el corazón en un puño. Me abrió una mujer que debía rondar mi edad. Su rostro una máscara de arrugas amables y el pelo blanco recogido en un chongo. Era su hija, Soledad, a quien recordaba como una niña traviesa. «¿Roberto?», dijo, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Roberto Garza?». Dios mío, no lo puedo creer. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió. El tiempo se disolvió en ese abrazo. Soledad me hizo pasar. Me sirvió un café de olla y me contó que su madre había fallecido hacía 5 años. La noticia me entristeció, pero no me sorprendió. Doña Elvira ya era mayor cuando yo me fui. Nos sentamos en la pequeña cocina y le conté todo. La voz en la cajuela, la caja de música, la ecografía. Soledad me escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé se quedó pensativa, mirando la taza de café entre sus manos. Mi mamá siempre lo dijo. Susurró finalmente. Siempre dijo que en la muerte de la niña Elena había algo raro, algo que no cuadraba. El corazón me dio un brinco. ¿Qué? ¿Qué quería decir? No lo sé con certeza, respondió Soledad, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi mamá era muy discreta, pero a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, hablaba sola. Decía que don Rodolfo, el padre de Elena, había cambiado mucho después del accidente. Se volvió más duro, más frío, y que había hecho un viaje muy extraño a Houston justo una semana después del entierro. Fue a una clínica muy exclusiva. Mi mamá pensaba que para tratarse el corazón que lo tenía mal, pero nunca habló de eso con nadie. Fue todo muy secreto. La mención de una clínica en Houston y el secretismo de don Rodolfo encendieron una alarma en mi cabeza. No tenía sentido. ¿Por qué iría tan lejos para un tratamiento de corazón? ¿Y por qué tanto misterio? Soledad, le dije, mi voz apenas un murmullo. El día del accidente Elena me dijo que tenía una sorpresa para mí. Yo ahora sé cuál era. Le mostré la ecografía. Soledad la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba embarazada, dijo, su voz quebrada. Dios santo, ibas a ser papá, Roberto. Y mi niña Elena iba a ser mamá. Ella lo deseaba más que nada en el mundo. Nos quedamos en silencio, compartiendo un dolor que había estado dormido durante 40 años. La revelación de que doña Elvira también había tenido sus sospechas me confirmó que no estaba loco, que mi instinto no me fallaba. Había algo oculto, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y silencio. ¿Crees que su padre lo sabía?, le pregunté. Soledad suspiró, un sonido largo y cansado. Don Rodolfo adoraba a Elena, pero era un hombre complicado, orgulloso. El dinero y el apellido eran todo para él. Que su única hija se casara con un mecánico era una deshonra que apenas podía soportar. Que fuera a tener un hijo tuyo, no sé cómo se lo habría tomado. Quizás por eso Elena no te lo dijo de inmediato. Quería encontrar el momento adecuado para enfrentarse a él. Las piezas empezaban a encajar, formando un rompecabezas monstruoso. La desaprobación de don Rodolfo, el embarazo secreto de Elena, su muerte repentina, el viaje misterioso del padre. Era demasiada coincidencia. Pasé los siguientes días en San Miguel, con Soledad como mi guía y mi confidente. Caminé por las calles que había recorrido con Elena. Visité la pequeña banca en el jardín donde nos dimos nuestro primer beso. Cada lugar era un altar a su memoria.
Pero ya no era solo un duelo melancólico. Ahora era una investigación. Con la ayuda de Soledad empecé a hacer preguntas discretas. Hablamos con viejos empleados de la familia de Elena, con amigos de la época. La mayoría no recordaba mucho, o no querían hablar. El nombre de los de la Fuente, la familia de Elena, todavía imponía respeto y temor en el pueblo. Sin embargo, una tarde, un antiguo jardinero de la hacienda, un anciano llamado don Ramiro, nos contó algo. Recordaba que el día del accidente, don Rodolfo había tenido una discusión terrible con Elena. Los había escuchado gritar en la biblioteca. No entendió todo, pero escuchó a Elena llorar y decir, «Es mi vida, papá, y es mi hijo». Y luego escuchó a don Rodolfo gritarle algo sobre la vergüenza y el honor de la familia. Esa misma tarde, Elena tomó su coche y se fue. Nunca regresó. La confesión de don Ramiro fue como una puñalada. La discusión no era una prueba de nada, pero confirmaba que don Rodolfo sabía del embarazo y que se oponía con todas sus fuerzas. La imagen que tenía de él, la de un padre afligido, se resquebrajó, revelando a un hombre autoritario y cruel. Mi dolor se mezcló con una nueva emoción, la rabia. Una rabia fría y profunda hacia el hombre que me había despreciado, que quizás había empujado a su propia hija a la muerte con su intransigencia, pero todavía no tenía respuestas concretas. Necesitaba saber más sobre ese viaje a Houston. Necesitaba entender qué había pasado en los días posteriores a la muerte de Elena. Y sobre todo, necesitaba saber cómo había llegado la caja de música a la cajuela de mi coche 40 años después. Soledad me sugirió que hablara con el único familiar de Elena que quedaba vivo, un primo segundo llamado Javier que vivía en Querétaro. Aparentemente, Javier nunca se había llevado bien con su tío Rodolfo y se había distanciado de la familia después de la muerte de Elena. Quizás él estaría dispuesto a hablar. Decidí que ese sería mi siguiente paso. Me despedí de Soledad, prometiéndole que la mantendría al tanto. Antes de irme, me dio un pequeño escapulario que había sido de su madre. «Para que te proteja», me dijo. «Estás removiendo cosas que han estado enterradas mucho tiempo. Ten cuidado, Roberto». Agradecí su gesto y su ayuda. Mientras me alejaba de San Miguel, vi por el retrovisor la cúpula rosada de la parroquia, recortada contra un cielo anaranjado. Me sentía más cerca de la verdad, pero también sabía que el camino que me quedaba por delante sería aún más oscuro y peligroso. La voz de mi hijo ya no era un lamento, sino un grito de justicia. Y yo no iba a descansar hasta que esa justicia fuera servida. El pasado me había llamado, y yo había respondido. Ahora, tenía que enfrentarlo, sin importar las consecuencias. El camino a Querétaro fue diferente. La rabia se había asentado en mi estómago, una brasa ardiente que me impulsaba hacia adelante. Ya no era solo el dolor de un padre en duelo, era la furia de un hombre al que le habían robado la vida. Javier de la Fuente vivía en una de esas zonas residenciales nuevas, con casas idénticas y seguridad en la entrada. Un mundo que me era completamente ajeno. Me recibió en su estudio, una habitación forrada de libros, y con un pesado escritorio de caoba. Era un hombre de mi edad, pero el tiempo lo había tratado mejor. Vestía con elegancia y tenía el aire de un hombre acostumbrado al poder. Me miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Le conté mi historia, omitiendo la parte de la voz en la cajuela para no parecer un loco. Me centré en el descubrimiento de la caja de música y la ecografía, en las sospechas de doña Elvira y el testimonio del jardinero. Javier me escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Siempre supe que mi tío era un monstruo», dijo, su voz teñida de amargura. «Pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así». «¿Algo así cómo?», presioné. «Necesito saber, Javier. ¿Qué pasó después de que Elena murió?» Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Miró su jardín perfectamente cuidado durante un largo rato antes de volverse hacia mí. «Mi tío Rodolfo, él controlaba todo. La narrativa, la información. Después del accidente nos prohibió hablar con la prensa, con la policía, con nadie. Dijo que era para proteger el honor de la familia. La versión oficial fue que Elena perdió el control del coche. Un trágico accidente. Pero siempre hubo cosas que no encajaron. ¿Cómo qué?», le urgí, inclinándome hacia adelante en mi asiento. «El informe de la autopsia fue muy superficial.
Mi tío usó sus influencias para que todo se hiciera rápido y sin mucho ruido. Y luego está el tema de la herencia de Elena. Mi abuela le había dejado un fideicomiso considerable, una pequeña fortuna. Elena solo podía acceder a él cuando se casara o cumpliera 25 años. Si moría antes, sin herederos, el dinero volvía a mi tío Rodolfo. La palabra herederos se quedó flotando en el aire entre nosotros. Un hijo. Mi hijo habría sido el heredero de Elena. Don Rodolfo no solo habría perdido el control sobre su hija, sino también sobre una parte importante del patrimonio familiar. El móvil, frío y calculador, estaba ahí. El dinero, el maldito dinero. ¿Y el viaje a Houston? Pregunté, mi voz ronca. Ah, sí, el viaje, dijo Javier con una sonrisa fue un chequeo del corazón. Pero años después, cuando mi tía, su esposa, estaba en su lecho de muerte, me confesó la verdad. Estaba carcomida por la culpa. Rodolfo no fue a una clínica de cardiología, fue a un banco, fue a mover el dinero del fideicomiso de Elena. Pero no solo eso, me dijo algo más, algo que me ha atormentado durante años. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Dímelo, por favor, supliqué. Mi tía me dijo que la noche del accidente, Elena no se fue de la casa enojada. Se fue asustada. Rodolfo la había amenazado. Le dijo que si no terminaba contigo y se deshacía del bebé, él mismo se encargaría de que tú desaparecieras. La amenazó con hacerte daño, Roberto. Mi tía creía que Elena no huyó de él, sino que iba a buscarte a ti, a advertirte, a pedirte que escaparan juntos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena no me había abandonado, no se había rendido, había muerto intentando protegerme. El amor que sentía por ella, un amor que había intentado enterrar bajo capas de resignación, resurgió con una fuerza devastadora, y con él, un odio puro y absoluto hacia Rodolfo de la Fuente. Él no solo había provocado su muerte, la había perseguido hasta la tumba. Pero eso no explica la caja de música, dije, tratando de aferrarme a la lógica en medio del torbellino de emociones. ¿Cómo llegó a mi coche? Javier se encogió de hombros. De eso no sé nada. Es extraño, casi sobrenatural. Hablamos durante un par de horas más. Javier me dio el nombre del abogado que había manejado los asuntos de la familia en aquel entonces, un tal licenciado Altamirano, que ahora era un anciano que vivía retirado en la Ciudad de México. Quizás él tendría acceso a los documentos, a alguna prueba que pudiera corroborar nuestras sospechas. Le agradecí a Javier su honestidad. Al despedirnos, me puso una mano en el hombro. Ten cuidado, Roberto. El poder de mi tío proyecta una sombra muy larga, incluso desde la tumba. Don Rodolfo había muerto hacía más de una década, pero su influencia parecía perdurar. Mi siguiente parada fue la Ciudad de México. La ciudad era un monstruo de concreto y ruido que me abrumó. Encontré la dirección del licenciado Altamirano en una vieja casona de la colonia Roma. Me recibió una enfermera que me llevó a un estudio oscuro, que olía a polvo y a medicina. Altamirano estaba en una silla de ruedas, una manta cubriendo sus piernas. Era un hombre frágil, con la piel casi transparente y una mirada acuosa y perdida. Al principio, no pareció reconocerme ni entender de qué le hablaba, pero cuando mencioné el nombre de Elena de la Fuente, sus ojos se aclararon por un instante. Elena, susurró, pobre niña, víctima de un padre terrible. Con mucha paciencia, logré que me contara su historia. Me confirmó lo del fideicomiso, y luego, me contó el secreto más oscuro de todos. Don Rodolfo, temiendo que yo pudiera reclamar la paternidad del niño y por lo tanto, la herencia, había dado un paso más allá. Había sobornado al médico que realizó la autopsia para que omitiera el embarazo del informe. Y no solo eso, había conseguido una declaración falsa del conductor del camión, pagándole una suma considerable para que dijera que Elena había invadido su carril, asegurándose de que toda la culpa recayera sobre ella. Había orquestado un encubrimiento perfecto para proteger su dinero y su apellido. Intenté disuadirlo, dijo Altamirano, su voz un hilo tembloroso. Le dije que lo que hacía era un crimen, una inmoralidad, pero él me amenazó. Dijo que arruinaría mi carrera, mi vida. Fui un cobarde. He vivido con esa culpa todos estos años.
La confesión del abogado era la pieza que me faltaba. No era un asesinato en el sentido legal, pero sí en el moral. Rodolfo de la Fuente había acosado a su hija hasta la muerte y luego había profanado su memoria para satisfacer su codicia. La justicia que buscaba ya no era solo para mi hijo, sino también para Elena. Tenía que limpiar su nombre, pero aún quedaba el misterio de la caja de música. Altamirano no sabía nada al respecto. Me dijo que después del accidente, Rodolfo ordenó que todas las pertenencias de Elena fueran quemadas. No quería que quedara nada que le recordara su fracaso, dijo el abogado con desprecio. Salí del estudio de Altamirano con un maletín lleno de copias de documentos que él había guardado, pruebas de las transacciones, de los sobornos. Tenía la verdad en mis manos, pero en lugar de sentirme victorioso, sentía un vacío inmenso. La verdad no me devolvería a Elena ni a mi hijo. Solo servía para confirmar la negrura del alma humana. Regresé a mi casa en Toluca sintiéndome un hombre mucho más viejo que cuando me fui. El viaje me había agotado física y emocionalmente. Esa noche, me senté en el porche con la caja de música en mi regazo. La abrí. La bailarina rota parecía mirarme con tristeza. Le di cuerda al mecanismo y la melodía, nuestra melodía, llenó el aire de la noche. Era una canción dulce y melancólica que hablaba de amor y de pérdida. Y mientras la escuchaba, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea loca, imposible, pero la única que parecía tener sentido. La caja no había sido puesta en mi coche por una mano humana. Nadie sabía de su existencia. Supuestamente había sido destruida. Nadie, excepto Elena. Y si la voz, la caja, todo, era la forma en que ella se comunicaba conmigo. La forma en que me pedía que descubriera la verdad, que limpiara su nombre, que reconociera a nuestro hijo. Mi mente, la mente de un mecánico pragmático, se resistía, pero mi corazón, el corazón de un hombre que había amado y perdido, quería creer. La voz no había vuelto a sonar desde aquella primera noche. Quizás ya no era necesario. El mensaje había sido entregado. La cajuela había sido abierta, y yo había emprendido el camino que me habían trazado. Ahora la pregunta era, ¿qué hacer con la verdad? Podría hacer públicos los documentos, crear un escándalo, destruir el apellido de la Fuente. Sería una venganza justa. Pero, ¿era eso lo que Elena hubiera querido? ¿Más odio? ¿Más dolor? No. Elena era todo amor y perdón. Entonces, ¿qué? ¿Qué clase de justicia buscaba ella? Miré la ecografía, la pequeña mancha de luz en la oscuridad. Mi hijo. Él no necesitaba venganza. Necesitaba reconocimiento. Necesitaba un lugar en el mundo. Y yo se lo iba a dar. Supe en ese momento lo que tenía que hacer. No sería una batalla legal ruidosa, sino un acto de amor silencioso y profundo. Usaría la verdad no como un arma, sino como una herramienta para construir algo nuevo, algo bueno, a partir de las ruinas de nuestro pasado. El primer paso sería el más difícil, perdonar, no por Rodolfo, sino por mí, para liberarme del veneno del odio que me había consumido. Y luego, honraría a mi familia, a mi pequeña familia rota, de la única manera que sabía. El plan se fue solidificando en mi mente, claro y preciso. No buscaría la justicia en los tribunales de los hombres, que a menudo son sordos al lenguaje del corazón. La justicia que yo anhelaba era de otra índole, una que reparara el alma, no el bolsillo. La fortuna de Elena, manchada por la avaricia de su padre, se convertiría en la semilla de algo puro. Decidí crear una fundación. La fundación Elena y Roberto. No mi nombre, Roberto Garza, sino el nombre de nuestro hijo nonato. Un nombre que le daría la existencia que le fue negada. Pasé las siguientes semanas trabajando con un abogado joven y honesto que encontré en Toluca, lejos de la influencia de los viejos contactos de los de la Fuente. Usamos los documentos que me dio Altamirano no para acusar, sino para reclamar lo que era legítimamente de mi hijo. Fue un proceso complejo, una batalla de papeles y cláusulas legales. El banco, al verse confrontado con pruebas de fraude y encubrimiento, y ante la amenaza de un escándalo que mancharía su reputación, cooperó. El fideicomiso, que había crecido considerablemente con los años gracias a inteligentes inversiones, fue transferido a la nueva fundación.
Fue irónico pensar que la misma codicia de Rodolfo, que le llevó a conservar e invertir el dinero, ahora serviría a un propósito que él habría despreciado. La fundación tendría un objetivo claro: ayudar a madres jóvenes solteras y a niños de escasos recursos en San Miguel. Ofrecería becas para que pudieran estudiar, apoyo médico y psicológico. Construiríamos un pequeño centro comunitario en un terreno que compré, un lugar con un jardín lleno de rosas, como el que Elena tanto amaba. Sería un refugio, un lugar de esperanza. La vida que no pudimos tener Elena, nuestro hijo y yo, la ofreceríamos a otros. El amor que nos fue arrebatado se multiplicaría. Mientras los asuntos legales seguían su curso, regresé a San Miguel, pero esta vez no fui como un fantasma en busca de respuestas, sino como un hombre con un propósito. Me reuní con el párroco del pueblo, un hombre de mirada bondadosa, y le conté mi historia. Le hablé de mis planes. Se conmovió profundamente y me ofreció todo su apoyo. Con su ayuda el proyecto empezó a tomar forma. La gente del pueblo, al principio recelosa, poco a poco fue entendiendo. La historia de Elena y Roberto, el amor prohibido, el hijo secreto, se convirtió en una leyenda susurrada, una historia de amor trágico que ahora tendría un final redentor. El nombre de los de la Fuente, antes sinónimo de poder, ahora lo era de una injusticia que estaba siendo reparada. El día que pusimos la primera piedra del centro comunitario, fue uno de los más emocionantes de mi vida. Soledad estaba a mi lado, sus ojos brillantes de lágrimas. Había muchos niños del pueblo, correteando y riendo. Miré sus caritas felices y pensé en mi hijo. Él no estaba allí, pero a la vez estaba en todas partes. Estaba en la risa de esos niños, en la esperanza de sus madres, en cada ladrillo que se levantaba. Esa tarde, fui solo al cementerio. La tumba de Elena estaba bajo un viejo pirul. Era una lápida sencilla de mármol con su nombre y las fechas que encerraban su corta vida. Elena de la Fuente, amada hija. Hice una mueca. Amada hija. ¡Qué mentira tan cruel! Saqué de mi bolsillo un pequeño objeto que había mandado a hacer, una pequeña placa de bronce. Con cuidado, la coloqué junto a la lápida. En ella había grabado: y amada madre de Roberto. Me senté en el pasto, junto a ella, y le hablé. Le conté todo lo que había descubierto, todo lo que había hecho. Le hablé de nuestra fundación, de nuestro hijo. Le pedí perdón por haberme rendido, por haber vivido 40 años en la resignación, y le di las gracias. Gracias por haberme amado. Gracias por nuestro hijo. Y gracias por haberme llamado desde donde estuviera para que pudiera encontrar la paz. Saqué la caja de música. La abrí y le di cuerda. La pequeña melodía flotó en el aire quieto del cementerio. Y por primera vez, la bailarina rota no me pareció triste. Me pareció un símbolo de que incluso lo que está roto puede seguir creando belleza. Dejé la caja de música sobre la tumba. Era suya. Siempre lo había sido. En los meses y años que siguieron, dediqué mi vida a la fundación. Me mudé a una pequeña casa en San Miguel, cerca del centro comunitario. Aprendí los nombres de todos los niños, escuché las historias de todas las madres. Encontré una nueva familia, una familia forjada no por la sangre, sino por el amor y el propósito compartido. La casa de Toluca con sus fantasmas y sus silencios, la vendí. Mi vida ya no estaba allí. A veces por las noches, me sentaba en el porche de mi nueva casa y miraba las estrellas. Ya no sentía ese vacío, esa soledad que me había acompañado durante tanto tiempo. Sabía que no estaba solo. Elena y Roberto estaban conmigo, en la brisa que movía las hojas de los árboles, en el calor del sol, en el latido de mi propio corazón. El odio hacia Rodolfo se había disipado, reemplazado por una especie de compasión. Había sido un hombre prisionero de su propio miedo y de su egoísmo, y había muerto solo y amargado. Su castigo había sido su propia vida. Nunca volví a escuchar la voz. No hizo falta. Había cumplido mi misión. Había abierto la cajuela, no solo la de mi coche, sino la de mi alma, y en su interior no había encontrado oscuridad y terror, sino una verdad dolorosa que me había liberado. Había encontrado el amor de un hijo que nunca llegué a abrazar, pero que me había enseñado la lección más importante de todas, que el amor verdadero nunca muere, no se desvanece con el tiempo ni se queda en una tumba.
se transforma, encuentra nuevas formas de manifestarse, de sanar, de crear vida a partir de la muerte. La voz de mi hijo no fue un llamado del más allá, sino un llamado desde lo más profundo de mí mismo, la parte de mi ser que sabía que la historia no había terminado, que aún quedaba un capítulo por escribir, y ese capítulo no sería sobre la muerte y la venganza, sino sobre la vida, el perdón y la esperanza. Un capítulo que finalmente había logrado escribir. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar, pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas y desde qué parte del mundo me estás leyendo. Tus palabras son importantes para mí.
Si tienes alguna idea para futuras historias o algún tema que te gustaría que explorara, no dudes en compartirlo. Este canal lo construimos juntos. Y como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar que a mí me ayudan a encontrar calma en los días difíciles. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.